Dios les bendiga, muy buenos días, ya, ya casi tardes. Es un gusto y un privilegio el que el Señor nos concede al poder estar reunidos en su nombre. Por este medio que aprovecho para decirle que como iglesia ya hemos estado orando y planeando ya nuestro próximo retorno a congregarnos de manera presencial, con algunas particularidades por la nueva normalidad y en este inicio, pero ya estamos en eso, ya estamos pidiéndole a Dios nos ayude, pidiéndole a Dios nos dé la sabiduría para organizar este retorno a las reuniones presenciales, que de verdad las anhelamos, las deseamos de todo nuestro corazón. Gracias a todas las personas que nos están siguiendo en esta transmisión, donde compartimos la palabra de Dios. Hermanos y hermanas de diferentes lugares que se conectan para estarnos siguiendo, para estarnos escuchando la predicación de la palabra de Dios. Como ustedes lo saben, quienes han estado siguiendo estas transmisiones y estas predicaciones, estamos en el capítulo número 12 del Evangelio de Juan, del cual hemos estado estudiándolo de manera expositiva y bueno, pues a muchos de nosotros nos ha sido de provecho para nuestra alma. Nos ha bendecido el Señor a través de su palabra estudiando así. Y el día de hoy vamos a continuar el título de esta enseñanza: La muerte que da vida. Ese es el título de nuestra enseñanza el día de hoy. Si me acompañan en su Biblia, por favor, al capítulo número 12. Y aunque vamos a estudiar el verso 23, 24 y 25, yo quisiera que leyéramos a partir desde el verso 12 para que podamos entenderlo, debido a que estamos estudiando de manera expositiva. Bueno, es importante que entendamos el contexto de los versículos que vamos a estudiar y podamos entender y podamos aprender lo que el Señor Jesús quiere enseñarnos, quiso enseñar en aquel tiempo y definitivamente nos quiere hablar el día de hoy. De manera que va a ser muy bueno que dispongamos nuestro corazón, va a ser muy bueno que dispongamos nuestra mente a entender su palabra. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 12 en adelante, dice: El siguiente día, grandes multitudes habían venido a la fiesta. Al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas, de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Verso 17. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Verso 23. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado.
De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos hable, que nos bendiga este día con su palabra. Señor, te agradecemos este día, Padre. Te agradecemos que tú nos permitas poder sentarnos a escuchar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, hable a nuestro entendimiento, a nuestro espíritu, Señor. De tal manera que esta palabra, Señor, sea de trascendencia, sea de impacto en nuestra vida. Señor, que cada que escuchemos tu palabra, que cada que leamos tu palabra, seamos afectados, transformados. Y esto solo tú lo puedes hacer, Señor. Nos ponemos en tus manos para que tú nos ayudes. Nos ponemos en tus manos para que a través de tu palabra y de tu espíritu nos transformes. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que abras nuestro entendimiento y nos ayudes a aprender y a entender, Señor, tus palabras. Queremos aprender tus palabras. Queremos ser enseñados por ti, Señor. Padre, yo me pongo en tus manos. Señor, ayúdame. Señor, toma el control de mis palabras, toma el control de esta enseñanza, de tal manera que seas tú enseñando y hablando a quien hoy la escucha. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos y pedimos tu ayuda. Amén, Señor. Amén. Muy bien, yo le decía, el día de hoy nos vamos a centrar en estos versículos finales de esta lectura, verso 23, 24, 25 y verso 26 son los que vamos a estar leyendo. Dice así el verso 23, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. De repente me gusta intercambiar algunas versiones de los mismos pasajes, leer estos mismos pasajes en otras versiones de la Escritura, y si hoy me permite, quiero leerle este mismo pasaje, quiero leérselo en la nueva traducción viviente. Dice así el verso 23, Jesús respondió, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Note la diferencia, en la otra dice para que el Hijo del Hombre sea glorificado y aquí dice para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos. Esto es significativo. Su muerte producirá muchos granos nuevos. Y recuerde que el pasaje está diciendo que el grano de trigo tiene que morir. Entonces, la muerte de Jesús o la muerte de este grano que está hablando el verso 24 dice que producirá muchos granos nuevos. Esos granos, evidentemente, si quieren también producir mucho fruto, tendrán que morir. Entonces, por eso quise leerlos en esta traducción, porque nos ayuda un poquito a entender, o nos ayuda a entender más el significado de estas palabras. Dice, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida, el verso 25, en este mundo, los que aman su vida en este mundo, la perderán. Los que no le dan importancia
a su vida en este mundo, la conservarán por toda la eternidad. Note la diferencia entre en el verso 25 entre la Reina Valera y la NTV. El verso 25 en la Reina Valera dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. En la NTV dice: los que aman su vida en este mundo la perderán, los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Verso 26: todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Bien, estas palabras a partir del verso 23 están originadas por una pregunta o por una solicitud más bien de unos griegos, de los cuales el hermano Julio nos hablaba la semana pasada. Estos griegos se acercaron a Felipe y le dijeron: queremos ver a Jesús. Ellos solicitaron una entrevista, ellos solicitaron mirar a Jesús. Y bueno, Felipe va y se lo dice a Andrés, y entre los dos van y se lo dicen al Maestro, se lo dicen al Señor Jesús: Señor, estos griegos quieren verte, quieren hablar contigo. Y pareciera ser que la respuesta del Señor Jesús pues no tiene nada que ver con la solicitud de Felipe y Andrés. Pareciera ser que la respuesta de Jesús parece una respuesta extraña a estos discípulos. A primera vista pareciera no responder la solicitud de la reunión con los griegos. Pero nosotros nos damos cuenta que la respuesta del Señor no estaba solamente dirigida a los judíos que estaban ahí, o a los discípulos que estaban ahí solamente, o a los gentiles, sino esa respuesta estaba dirigida particularmente a todas aquellas personas que escogieron seguir al Maestro. Ahorita, como lo vamos a ver, como lo vamos a estar nosotros estudiando, vamos a ver el significado y el sentido de las palabras de Jesús. Y sí, aunque a primera vista pareciera ser que no tiene nada que ver la respuesta con la pregunta o con la solicitud de Felipe y de Andrés, sí tiene mucho que ver. Entonces, aunque estas palabras están principalmente dirigidas a aquellas personas que habían escogido seguir al Señor, aún así fue la venida de estos gentiles lo que provocó esta asombrosa declaración del Señor. Es una declaración muy importante, son palabras sumamente importantes para su ministerio, para el ministerio del Señor, pero definitivamente importantes para nosotros, los cristianos que hemos alcanzado estos tiempos. Empezamos a leer del verso 12 porque es importante el contexto. En el contexto es la entrada triunfal a Jerusalén. Y sin duda, ya como lo estudiamos y como nosotros lo vimos, la multitud interpretó las palabras de Jesús en el sentido de derrocar a los romanos y establecer un reino terrenal. La mayoría de los judíos estaban esperando un rey terrenal. La mayoría de los judíos estaban esperando un reino en el sentido y en el contexto de Roma derrocada, de libres del yugo romano. Ellos estaban pensando en un libertador terrenal. Ese era el contexto, ese era el pensamiento de la mayoría de las personas. Y por eso es que muchas personas salieron a recibir a Jesús de la forma en que lo recibieron. Es evidente que muchas personas no estaban entendiendo, no habían entendido el mensaje del Señor y todo lo tenían en un contexto terrenal. Sin embargo, pues veían a Jesús, en Jesús un libertador. Sin embargo, las palabras y las declaraciones de Jesús en estos versículos acabaron con las ilusiones de aquellos hombres. Cambió su sueño de conquista con una visión de muerte. El Señor comenzó con la frase solemne: de cierto os digo. Y porque el Señor durante su ministerio muchas veces pronunció esta frase que nos indica que lo que va a decir inmediatamente es algo de suma importancia. Eso es lo que indica la frase de cierto os digo. Indica que lo que va a decir a continuación es algo digno de ponerle toda la atención. Está subrayando la importancia de lo que va a decir.
Y las palabras importantes que inmediatamente iba a decir después de esto es que el Hijo del Hombre no sería glorificado a través de una conquista terrenal o a través de derrocar a los romanos y establecer un reino inmediato aquí en esta tierra. Así como muchos de ellos ya lo estaban imaginando, inclusive algunos lo estaban pronunciando o anticipando precipitadamente. Él vendría a establecer un reino a través de su muerte. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. En nuestro estudio de hoy vamos a detenernos a meditar en 4 frases en estos versículos en los que nos vamos a ocupar para poder entender, aprender lo que el Señor Jesús nos quiere decir, lo que Él quiere que hoy nosotros aprendamos, entendamos y definitivamente sea una regla para nuestra vida. La primera frase que vamos a estudiar está en el verso 23. Este es el primer punto de nuestro estudio. En el verso 23 dice así: Jesús respondió: ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Si lo leemos en el verso, la Reina Valera dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El Señor Jesús estaba avisando, estaba advirtiendo, se estaba dando cuenta del estado de ánimo en el que se encontraban todos sus seguidores. Él los vio ilusionados, los vio emocionados por esa entrada triunfal en Jerusalén y el deseo que tenían de ver a su maestro conquistando, y también el deseo que tenían muchas personas, muchos extranjeros, así como estos griegos que encontramos en el texto. Él se dio cuenta que ellos esperaban inmediatamente una instauración de un glorioso reino terrenal. Y bueno, ustedes recordarán que en los evangelios nos damos cuenta cómo algunos discípulos habían pedido tener puestos importantes, ocupar puestos importantes en el reino. Ellos pensaban que ocuparían y gozarían de mucho poder, de autoridad. Pero el Señor Jesús pasó aquí a corregir esas ideas equivocadas. Aunque Él ya les había repetido varias veces de la esencia de su reino y les había advertido inclusive de su muerte, ellos todavía no lo entendían, ellos todavía no lo captaban. Lo que Él en estas palabras les estaba diciendo a estos discípulos y a los que le estaban oyendo en general, les estaba diciendo estas palabras: ha llegado la hora definitiva para que yo sea glorificado. En versículos anteriores, en capítulos anteriores, donde el Señor Jesús hablaba de ser glorificado, Él lo hablaba en tiempo futuro. Es interesante notar cómo aquí el Señor ya está hablando de ese momento. Ha llegado la hora definitiva para que yo sea glorificado. Él estaba diciendo: estoy a punto de abandonar ya este mundo y ascender al Padre, concluir la obra que he venido a hacer en esta tierra y ser exaltado hasta lo sumo. Lo que Él les estaba diciendo es: mi ministerio es un ministerio de humillación. Este ministerio de humillación terrenal está concluyendo y el tiempo de mi glorificación se acerca. Pero todo eso sucederá de una manera muy distinta como ustedes se lo están imaginando. No será derrocando a los romanos, no será haciendo una revuelta, una revolución, no será haciendo algo aquí terrenal. Va a ser de una manera muy distinta como ustedes lo imaginan, es lo que les estaba diciendo el Señor. Y Él estaba ya siendo muy claro. Les estaba diciendo: lo primero que voy a hacer es que yo voy a ir a una cruz y no a un trono. Primero seré condenado, crucificado y sacrificado para perdón de los pecados. La verdad es que yo considero, de manera personal, creo firmemente que la cruz fue lo que condujo a la gloria. Que la glorificación llegó por medio de una crucifixión.
La gloria llegó después del sufrimiento. Si en su casa tienen oportunidad de revisar esta cita, Lucas 24-26, después de esta enseñanza, aquí el Evangelio de Lucas dice, a modo de pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Es decir, está hablando de que la gloria seguiría a un tiempo de padecimiento. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Amados, el ministerio del Señor Jesús en esta tierra fue un ministerio de humillación. Fue un ministerio de humillación. Él se vino a humillar en esta tierra. Sin embargo, el Padre recompensaría esa obediencia, esa sumisión y esa humillación. De tal manera que la Biblia nos enseña qué fue lo que pasó después de que el Señor Jesús murió, resucitó y ascendió. A lo mejor muchos no han estudiado, no han escuchado mucho de esto, pero esto es un momento muy importante. El Señor Jesús aquí está anunciando, dice, es la hora ya de ser glorificado. ¿Y qué fue lo que pasó después de que el Señor fue crucificado, después de que fue sacrificado, después de que el Padre lo resucitó con poder y Él fue llevado al cielo? Bueno, yo quiero leerle, quiero que me acompañe, por favor, si me acompaña al Salmo 24. Rápidamente vamos a ver unas palabras proféticas de cómo sería o cómo iba a ser el Señor Jesús recibido en gloria. Es decir, de esa glorificación. A eso se le llama la doctrina de la glorificación de Cristo. Dice el Salmo 24, verso 7, alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Este salmo profético nos da una idea de cómo iba a ser recibido el Hijo de Dios, que aquí en la tierra fue obediente, fue sumiso, vino a hacer la voluntad y a cumplir la voluntad del Padre, esa voluntad que le fue encomendada. Y entonces Él, por esa obediencia y por esa entrega, consagración al Padre, el día en que fue resucitado y el día que fue levantado nuevamente a los cielos, la Biblia nos dice cómo fue recibido allá, como un Rey glorioso, como un Rey victorioso. Y es que con su muerte, ya lo estamos leyendo, Él había vencido a la muerte. Y en ese vencer la muerte, había dado la oportunidad a muchos pecadores de entrar a la vida eterna. Había ganado, había salido victorioso. Y entonces en los cielos, Él fue recibido de manera gloriosa, fue glorificado. Fue glorificado. Entonces el Señor en el verso 23 dice, ha llegado la hora de que yo entre a la gloria, de que sea glorificado. Y en este salmo precioso nos da una idea de cómo fue ese recibimiento glorioso o la glorificación de Cristo. Verso 24, acompáñenme al verso 24. Dice Juan 12, verso 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Yo le pido por favor que lleve el hilo de los versículos anteriores que estamos leyendo. El versículo anterior nos dice, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en la gloria. Verso 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor estaba diciendo aquí que sí sería glorificado, pero por su muerte y su resurrección.
No, él en ese momento, imagínense el choque de aquellas personas que estaban pensando que ya había llegado su rey libertador, aquel que los iba a liberar, aquel libertador que los iba a liberar del yugo romano, pero que en ese momento el Hijo de Dios les dice, yo me voy a morir. Quizás la expectativa de muchas personas se vino para abajo. ¿Cómo? Si apenas está llegando, si apenas lo estamos recibiendo, si todavía no somos libres del yugo romano, ¿cómo nos está diciendo que se va a morir? No entendían el pensamiento y los propósitos de Dios. Aquí el Señor les estaba aclarando, voy a ser glorificado, pero no de la manera que ustedes están pensando. Yo voy a ser glorificado, pero es necesario que muera, y es necesario que resucite. Nunca podría establecerse un reino glorioso con todas las características prometidas en la Escritura sin la cruz. Nunca se hubiese podido establecer ese reino que nosotros hemos leído en las Escrituras, que hemos aprendido de ellos, que nos hemos emocionado, que hemos anhelado ese reino. Nunca hubiera sido posible sin la cruz de Cristo. Y el propósito entonces principal de esta frase era enseñar cuál era la verdadera naturaleza del reino del Mesías. No era un reino terrenal, era un reino espiritual. Si ellos pensaban ver un rey como los reyes de este mundo, estaban gravemente equivocados. Gravemente equivocados. Porque nuestro Señor quería que supieran que había venido para cargar con una cruz y no para llevar una corona. El rey siervo, nuestro rey humilde, Él no vino a fin de vivir una vida de honor, de comodidad, de lujo. Él no vino para eso, sino para morir de una muerte vergonzosa y deshonrosa. Recuerde usted que la muerte por crucifixión era una de las muertes más vergonzosas de aquellos tiempos. La muerte por crucifixión era una muerte que los romanos otorgaban a los peores criminales, a los peores delincuentes. Él vino a esta tierra a morir de la muerte más vergonzosa y deshonrosa para aquellos tiempos. El reino que había venido a instaurar comenzaría con una crucifixión y no con una coronación. Su gloria no provendría de victorias obtenidas a fuerza de espada o la acumulación de tesoros de oro y de plata, sino de la muerte de su rey. Esto estaba chocando totalmente con los pensamientos y con los anhelos quizá de muchas personas que se estaban haciendo ilusiones por malentender las palabras del Señor. Y así vivimos hoy muchas personas malentendiendo las palabras del Señor. Y entonces sacamos conclusiones equivocadas. Qué importante es el estudio profundo de la palabra de Dios, para que podamos entender qué quiso y por qué dijo lo que dijo el Señor. Sin embargo, esta frase tenía también el propósito de enseñar una lección más amplia aún. O sea, no solamente estaba aclarando el error que muchas personas estaban cometiendo respecto de él. Había otro propósito, una lección mucho más amplia. Y el Señor Jesús, por medio de esta sorprendente imagen, revelaba la tremenda y fundamental verdad que le estaba enseñando. Esta verdad fundamental de que la muerte de Cristo había de ser fuente de vida espiritual para muchas personas. Este es el mensaje más glorioso de esta frase. Sí, por un lado yo le decía, desmentir o sacar del error a otras personas, pero realmente el propósito que tenía el Señor al hablar esta frase, lo que estaba diciendo es que esa muerte de Cristo, o que la muerte de Cristo había de ser una fuente de vida espiritual para muchísimas personas, no solamente en Jerusalén, en todo el mundo, no solamente con los judíos, entre la mayoría de los gentiles, de las naciones de la tierra.
Él quería transmitir que de su cruz y de su pasión brotaría una inmensa cosecha para beneficio de todo el género humano. Y esta es la verdad importante que estos pasajes nos están dejando hoy. El Señor Jesús quiere que entendamos la importancia de su mensaje, la importancia de su muerte principalmente. Su muerte, así como la del grano de trigo, había de ser raíz de bendición y de misericordia para un incontable número de almas inmortales. Un incontable número de almas inmortales. En resumen a esto, una vez más se mostró el gran principio del Evangelio. Que la muerte sustituta de Cristo, la muerte sustituta de Cristo, en esta ocasión no su vida, en esta ocasión no sus milagros, en esta ocasión no sus enseñanzas, sino su muerte. Su muerte daría un fruto que sería para alabanza de Dios y proporcionaría redención a un mundo perdido. Esto es glorioso. En esto es en lo que nos gloriamos, hermanos. En esto es en lo que nos gloriamos. En esto es lo que estriba el mensaje del Evangelio. Y en esto es en lo que nosotros nos debemos abrazar por la fe. En la muerte de Jesús, que vino a ofrendar para darnos vida a muchos de nosotros. Porque si el grano de trigo cae a tierra y muere, dará mucho fruto, es lo que él dijo. Esta hermosa imagen del grano de trigo contiene una gran abundancia de verdad espiritual en ella. La muerte de Cristo constituyó la gran oportunidad de vida para el mundo. Eso es lo que constituyó, esa es la gran verdad, el gran valor de entender la muerte y el sacrificio del Hijo de Dios. De esta muerte, como de una semilla fértil, habría de brotar una inmensa cosecha de bendición para las almas y de gloria para Dios. Hermanos, esto es lo que el Señor Dios planeó durante todo ese tiempo. Y esto es lo que en el corazón y en la mente de Cristo había cuando Él vino a esta tierra y cuando Él se sometió a la voluntad del Padre y cuando Él, aun a pesar de sus temores humanos, Él decidió hacer la voluntad de Dios. Había algo en su mente, que brotara una inmensa cosecha de bendición para las almas inmortales y además de gloria para Dios. Estas almas transformadas por el poder y el amor de Dios serían para gloria de Dios. Eso es lo que Él espera, que nuestras vidas sean para gloria de Dios. Jesús sabía que después de la cruz el Evangelio se esparciría mucho más allá de los límites de Israel, hasta todas las naciones del mundo. Él lo sabía. Pero Jesús sabía que la única forma de que los hombres podrían disfrutar de comunión verdadera con Él era por medio de su sacrificio expiatorio. Y quizás esta es una de las razones por las cuales Jesús contestó de esta manera ante la solicitud de Felipe y Andrés cuando dos gentiles, dos griegos, querían hablar con Jesús. A lo mejor ya por el tiempo, a lo mejor ya por la premura, a lo mejor ya por el momento que se estaba viviendo, Jesús pues ya no pudo hablar con ellos, ya no pudo entrevistarse con ellos. Pero lo que les estaba diciendo Jesús en estas frases es: si ellos creen, si ellos se abrazan por la fe a mi muerte y mi resurrección, ellos podrán tener comunión conmigo todos los días. Todos los días era lo que les estaba diciendo. La única forma en que los hombres podrían disfrutar de comunión verdadera con Él era por medio de su sacrificio expiatorio. Y así como el grano de trigo cae en la tierra y muere para producir una cosecha rica, también la muerte de Cristo produciría mucho fruto y aportaría la salvación para muchas personas, como está escrito, de toda tribu, lengua y nación. De toda tribu, lengua y nación. Ese fruto incluye a incontables gentiles como aquellos griegos que en ese momento deseaban conocerlo. Muchos de nosotros
que somos no de la nación de Israel, mexicanos en caso nuestro, gracias a esto, gracias a que ese grano de trigo cayó a tierra y murió voluntariamente, nosotros hemos podido disfrutar y ser privilegiados con esa bendición, sin importar la raza. Toda persona que recibe la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo es parte de la cosecha espiritual que resultó de su muerte. Hermanos, que seamos capaces de darle el valor a la muerte y resurrección de Cristo en nuestras vidas. Que seamos tan agradecidos de estar recordando constantemente la muerte de Jesús. Por eso es que Él dejó instituido la cena del Señor. Dicho sea de paso, es un recordatorio de su muerte. Y es algo que la iglesia debe estar recordando constantemente, la muerte del Señor. Y con eso también estamos anunciando que el día Él regresará. La obediencia de Jesús, como lo dice Filipenses, esa obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, fue la manifestación final de su sumisión al Padre. Él siempre fue obediente a su Padre. Y vemos también cómo Él siempre se negó a buscar su propia gloria. Siempre en todo lo que hizo, en todo lo que habló, en todo lo que enseñó, buscó la gloria de Dios. Buscó la gloria del Padre. Y nosotros debemos aprender mucho de eso. Versículo número 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Hago nuevamente la observación para que en nuestra mente lo tengamos claro. En su entrada triunfal a Jerusalén, mucha gente, había unos griegos que se acercan a Felipe, un discípulo del Señor, y le dicen: queremos ver a Jesús. Felipe va, se lo comunica a Andrés, y entre los dos van con el maestro, le dice: Señor, unos griegos quieren hablar contigo. Unos griegos quieren hablar contigo. El Señor le dice: ya es hora, ha llegado el momento de ser glorificado, o de que entre en la gloria. Después le dice: pero es necesario que entre a través de la muerte, porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto, lo cual les está diciendo: para poder hacer eso necesito yo morir, para darle vida a otros. Y es en ese contexto en el que habla el verso 25. Ahora pareciera ser que se voltea a los discípulos y se voltea a todos los que están ahí y les dice: el que ama su vida la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Es decir, esa verdad del grano de trigo que acababa de decir en el verso 24, ahora se la aplica a sus discípulos, principalmente a sus discípulos, y también a los que querían seguirle y a los que quisieran seguirle y caminar con él. Se las aplica a ellos. Esa verdad del verso 24, de que el grano de trigo tiene que morir para poder producir vida, esa verdad de que es necesario morir a uno mismo para bendecir a otros, ahora la aplica a los demás en el verso 25 y les dice: el que ama su vida, si no estás dispuesto a morir porque amas tu vida, entonces esa vida que tanto amas la vas a perder. Si no estás dispuesto a morir voluntariamente por Dios, por el reino, y entiendes, ahorita lo voy a explicar más esto, no les está diciendo ve y suicídate, evidentemente no. Quien hemos estudiado la Biblia y la palabra de Dios en esto, entendemos que no está hablando de eso. Está hablando de morir al yo, está hablando de negarse al yo, está hablando de morir a su voluntad y vivir ahora en la voluntad del Padre. El que ama su vida la perderá. Esa vida que tanto ama, finalmente la va a perder. Pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Palabras sencillas. Le está aplicando a los demás
lo que en el verso 24 dijo para sí mismo. Yo voy a morir para darle vida a otros. Si ustedes quieren ser de bendición a otros, también tienen que morir a sí mismos. Es lo que está diciendo. Jesús aplica esta verdad con una invitación general que ilustraba aquella actitud del corazón requerida de quien recibe el regalo de la salvación. Todos aquellos que hemos recibido ese regalo de la salvación por gracia, necesitamos tener esta actitud de ya no amar nuestra propia vida, ya no amarnos a nosotros mismos, sino ahora debemos amar todo lo que tiene que ver con el reino, y ahora tenemos que amar esa vida eterna que el Señor nos ha dado. Dice la primera frase del verso 25, el que ama su vida en este mundo. El que ama su vida en este mundo, por preferirlo sobre los intereses del reino de Dios, al final la perderá. El que ama su vida. ¿De qué está hablando cuando dice aquí el que ama su vida? Bueno, evidentemente está hablando de una vida egoísta, de una vida que todavía tiene al yo en el trono de su corazón. Una vida que evidentemente no tiene considerado el primer mandamiento, si lo vemos desde esa perspectiva, ¿no? El primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, tu todo ahora es de Dios. Y no hay lugar para que algo de eso sea para mí mismo. Porque el segundo mandamiento ni siquiera habla de mí mismo. Ahora habla de nuestro prójimo. O sea, primero es Dios en la vida de una persona que aborrece su vida en este mundo. Lo primero es Dios y su reino. Y después es su prójimo. Y bueno, pues a lo mejor dijera, bueno, a lo mejor en el punto 3 ya voy yo. No, ya no habla de yo. No habla de amarme a mí. No habla de nada de mí. Darnos a Dios, darnos a nuestro prójimo. ¿Cómo es aquella persona que ama su vida en este mundo? ¿Cómo es aquella persona que ama su vida en este mundo? Bueno, es una persona, ya dije, no ama a Dios con toda su alma, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. No ama a su prójimo como a sí mismo, sino que todo su mundo gira en torno a él. Todos sus planes giran en torno a él. Todos sus proyectos, todas sus metas, todos sus objetivos, todos sus anhelos giran egoístamente en torno a él. Solamente piensa en él. Así es aquella persona que ama su vida en este mundo. Así es aquella persona que va a perder su vida porque ama su vida y no ama a Dios. Una persona que vive así es una persona que vive de manera descuidada en el pecado. No le importa. Descuidada en el sentido de que le da lo mismo pecar de una manera, pecar de otra. No tiene cuidado, no tiene conciencia, no quiere tener conciencia, o sea, ni la tiene ni la quiere tener conciencia de que está ofendiendo a un Dios santo, a un Dios verdadero, a un Dios bueno, a un Dios amoroso, a un Dios que le ha procurado. No tiene conciencia ni quiere tener conciencia de eso. Él vive para sí mismo, él busca todo su placer, él busca toda su comodidad, él busca estar bien, él busca sentirse bien, él busca todo para su propia conveniencia, para su propio provecho. Él, si estudia para sí, no para gloria de Dios. Si trabaja para sí, no para gloria de Dios. Haga lo que hagas para sí y para gloria de Dios. Contrario a lo que un hijo de Dios debe tener. Contrario a lo que un cristiano dice la Escritura, Corintios, el apóstol Pablo a los Corintios dice que todo lo que hagamos, sea comida, si comemos, si bebemos o lo que hagamos, sea para gloria de Dios. En todo lo que hagamos debemos buscar agradar, y no solamente agradar, sino darle honra a nuestro Dios. Así es como luce la vida de aquel que ama su vida, de la cual el Señor Jesús aquí está diciendo, la vas a perder. O sea, aunque la ames tanto, estás haciendo las cosas tan incorrectas que la vas a perder. El que ama su vida en este mundo por preferirlo sobre los intereses de Dios,
al final la perderá. Por otra parte, el que aborrece su vida en este mundo y hace de Cristo, no de sí mismo como lo acabo de decir ahorita, sino de Cristo su primera prioridad, para vida eterna la guardará. ¿Cómo luce aquella persona que aborrece su vida en este mundo, como lo está diciendo aquí el Señor Jesús en el verso 25? ¿Cómo luce? Bueno, la vida de esta persona luce como una persona que lo más importante para él es Dios. Y lo segundo más importante para él son las cosas de Dios. Él está pensando cómo consagrarse más a Dios, cómo agradar más a Dios. Él está pensando cómo hacer para que Dios sea honrado con su vida, con sus acciones. Contrario al otro que está pensando cómo pasársela mejor, cómo disfrutar mejor, sin importar si peca o no peca. Eso no le importa. Nos está diciendo que la frase anterior del verso 24 es para nosotros también. En pocas palabras, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Recordarás aquellas palabras de Juan el Bautista cuando decía que es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Es necesario que yo mengüe, que cada día lo de mí y lo de mi yo vaya siendo menos en mi vida, en mi carácter, en mis pensamientos, en mis planes, y que lo de Dios vaya siendo más. Es decir, una correlación negativa. Mi yo y pensar en mí sea menos y lo del Señor sea más. Nosotros también, según este versículo 25, en las palabras de Jesús, nosotros también debemos ser como ese grano de trigo. Porque si no es así, el que ama su vida la perderá. ¿A cuántas personas veo yo así? ¿A cuántos jóvenes veo yo así? Ansiosos de comerse el mundo, ansiosos de conocer más de Él, ansiosos de hacer de su vida lo que ellos quieren, lo que se les dé la gana, sin considerar en sus pensamientos a Dios. ¿Cómo vemos y estamos viendo y seguimos viendo cada día las consecuencias de no tomar a Dios en cuenta en sus vidas? Seguimos viendo las consecuencias, seguimos lamentando las consecuencias en muchas personas que decidieron darle la espalda a Dios, que decidieron no consultar a Dios, no tomar en cuenta a Dios en sus vidas, y tomaron decisiones y el día de hoy están padeciendo las consecuencias, les están pasando las facturas de sus malas decisiones. El que ama su vida la perderá. Y eso no es lo peor. O sea, lo peor no es lo que te pueda pasar en esta tierra y en este mundo por tus malas decisiones sin haber consultado a Dios. Lo peor es que no vas a poder estar donde Él está. Lo peor es que, a diferencia del verso 26 que dice, mi Padre le honrará, lo peor es que el Padre no te va a honrar, sino al contrario. El Padre tendrá que darte el justo pago por tus acciones, lo que equivale en el Evangelio y en la palabra de Dios a muerte eterna, condenación eterna. Eso es lo peor. El que ama su vida la perderá. Por eso es que nosotros debemos entender, el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Cuántas veces hemos mencionado y recientemente en esta pandemia más, ¿no? Porque hemos estado padeciendo muchas cosas, crisis, enfermedad, situaciones difíciles, situaciones complicadas. El Señor permite todas esas cosas para que no nos acostumbremos a este mundo que no será nuestro hogar. Para los que hemos sido redimidos por gracia, por la sangre del Señor, nuestro hogar está donde esté Él. Odiar la vida propia, como lo dice aquí, el que aborrece su vida. Esta es una expresión semítica o un hebraísmo que contiene la connotación de dar preferencia a una cosa sobre otra. Eso es lo que está queriendo decir. Ustedes han leído, por ejemplo, cuando dice el que no aborrece padre y madre más que el que no aborrece padre y madre
y me sigue, no está queriendo decir que tienes que odiar a tu padre y a tu madre. Está queriendo decir que des una preferencia, que tengas tus prioridades bien claras en tu mente y que te conduzcas conforme a eso. Eso es lo que está queriendo decir el que no aborrece su vida en este mundo. No está queriendo decir que te odies, no está queriendo decir que te hagas daño, no está queriendo decir eso. Lo que está queriendo decir es que debes tener una mayor preferencia sobre las cosas de Dios que sobre tus propias cosas. La palabra traducida a quien no ama en la Nueva Versión Internacional en estos versículos quiere decir literalmente aborrecida. En este contexto, y según lo que estamos diciendo ahorita, se refiere a preferir a Cristo sobre la familia, sobre las posesiones, sobre las metas, sobre los planes, sobre tus deseos, inclusive sobre la vida propia. Eso es lo que está queriendo decir. Una preferencia, una prioridad. Y vuelvo al punto, quienes conocemos la doctrina cristiana, quienes conocemos el Evangelio, no está queriendo decir que seas indiferente, que seas tosco, que seas grosero con tu familia. No, por el contrario, una persona que prefiere a Cristo por sobre todas esas cosas, tendrá su palabra y sus mandamientos claros, y en los mandamientos de Cristo te habla precisamente de cómo debe ser un cristiano, un hijo de Dios en su familia. Te habla y te enseña cómo debes ser con tus posesiones, con tus metas, con tus planes, con tus deseos, con tu vida misma. Te habla sobre eso. El asunto aquí es que pongas en el lugar correcto tu corazón, que pongas en el lugar correcto tu adoración, que pongas en el lugar correcto todo tu ser. Y el lugar correcto, según lo que estamos estudiando, es en Cristo. Todas tu ser, todas tus prioridades, Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Y cuando nosotros ponemos a Cristo en el centro de nuestra vida, Él empieza a ordenar todas las cosas. Nuestro rol en la familia, nuestro rol en el trabajo, nuestro rol en la sociedad, nuestro rol en la iglesia. Él empieza a ordenar todas estas cosas. Pero es necesario que aborrezcamos nuestra vida en este mundo, utilizando las palabras del Señor. Parafraseando, es necesario que demos preferencia a las cosas de Cristo y su reino por encima de las cosas nuestras. Amados hermanos, de tal manera que yo sé que todos tenemos cosas que hacer en este mundo, todos estamos haciendo algo en este mundo. Los que están trabajando, gracias a Dios están trabajando, gracias a Dios tienen un empleo, pero tu prioridad no puede ser tu empleo. Tu prioridad no puede ser la empresa para la que trabajas. Tu prioridad no puede ser tus ocupaciones en tu trabajo. Tu prioridad tiene que ser Cristo. A los que están estudiando, gracias a Dios por tus estudios. Gracias a Dios por la salud y la capacidad para poder estudiar una carrera, o si estás estudiando la prepa, todavía eres muy joven. Está bien, gracias a Dios por eso, pero tu prioridad no puede ser eso. Tu prioridad debe ser a Cristo. Y eso es lo que a lo que se está refiriendo este versículo. El que ama su vida en este mundo, la perderá. Y a cuántos jóvenes he visto perderse por el afán en el trabajo, a cuántos jóvenes he visto perderse por el afán en la escuela, a cuántos jóvenes he visto por el afán en muchas cosas, que se enrolan en tantas cosas y después ya no tienen tiempo para Dios. A cuántas personas he visto alejarse de Dios, o alejarse de las cosas de Dios, o endurecerse todavía más por los afanes. Y es que el Señor Jesús nos dijo, el afán mata la palabra, ahoga la palabra. Qué cuidadosos debemos ser. Qué cuidadosos debemos ser. Aún las ansiedades nos pueden ahogar la palabra, pues estamos preocupados más por otras cosas. Debemos ser cuidadosos con todo esto. Entonces, repito, el contexto de lo que estamos hablando se refiere a preferir a Cristo por sobre todas las cosas. Por sobre la familia, por sobre tu esposa, por sobre tus hijos, por sobre tu trabajo, por sobre tu escuela, por sobre tus estudios, por sobre tus pasatiempos, por sobre todas esas cosas debes preferir a Cristo. Este llamamiento a venderlo todo para comprar la perla de gran precio, para adquirir un tesoro. Y este tesoro se llama Cristo.
Es la exigencia inequívoca y constante en todos los evangelios. Y no nos podemos engañar. Y no podemos nosotros minimizarlo. El Señor, hablando de su muerte y de que su muerte abriría la puerta de la oportunidad para la salvación de muchas personas, ahora viene hablando de eso y dice, y los que me siguen también tienen que ser así, tienen que negarse a sí mismos. Y es que Jesús lo hizo. Jesús en un momento se sintió en la tentación de darle preferencia a sus propias emociones humanas. Allá en el huerto de Getsemaní, cuando estaba ya muy tentado por aquel pensamiento de que ya iba a ser sacrificado y crucificado, él dijo, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, que se haga la tuya. Entonces Jesús advirtió repetidamente a quienes lo seguían del costo extremo que ello implicaría. Seguir a Jesús, amados, tiene un costo. Tenlo presente, tenlo claro. Seguir a Jesús tiene un costo. No podemos seguir siendo los mismos que éramos sin Dios y decir ahora que tenemos a Cristo. No se puede. Seguir a Jesús implica un costo, tiene un costo. Y ese costo el Señor Jesús lo dijo claramente. Si me acompañas en tu Biblia, Mateo capítulo 10, verso 37 al 39. Dice así: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Qué claro es el llamado del Señor, ¿no? O sea, no nos da pie a que digamos, es que yo pensaba que pues no era tanto, que no era fanatizarme tanto, como muchos le llaman, como muchos le dicen. Les recuerdo qué es lo que quiere decir esto. Lo que quiere decir es que coloquemos bien nuestras prioridades, y para un cristiano, para un seguidor del Señor, su prioridad siempre es Cristo, y Cristo estará por encima de su padre y madre. Por eso dijo aquí: el que ama padre y madre más que a mí no es digno de mí. Porque amar a alguien o a algo más que al Señor se llama idolatría. Eso se llama idolatría, y eso es un pecado abominable delante de Dios. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Quiero decirle algo. Yo amo mucho a mis padres. Yo amo mucho a mis hijos. Yo amo mucho a mi familia. Pero yo tengo que estarme cuidando constantemente de no amarlos más que al Señor. Y dice el versículo: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz es un rechazo de nuestra vida, de nuestros anhelos. Y otra vez insisto, no es que tus objetivos ya no tengas objetivos, no es que ya no tengas metas, no es que no. Un pueblo sin visión perece, dijo el Señor. Pero ahora tus metas, tus objetivos, tus anhelos deben girar en torno a Cristo y en torno a su reino. Es que entonces ahora ya no voy a estudiar, yo quería ser arquitecto, entonces ya no debo ser arquitecto. Primero pregúntale al Señor los propósitos para tu vida. Seguramente el Señor te dirá: sí, puedes ser arquitecto, pero ya no vas a ser arquitecto para ser pensando en tus ideas egoístas de que quiero usar esto para hacer dinero y con ese dinero que haga, pues me la voy a pasar muy bien. Voy a viajar, voy a conocer, me voy a comprar esto, voy a comprar lo otro. No. Si le preguntas al Señor, te dirá: puedes ser arquitecto, pero un arquitecto para mi gloria. Que me honre, que me glorifique en todo lo que haga. Lucas 9, 23 y 24. Si lo busca en su Biblia. Nada más que si me voy a ir un poquito más rápido por el tiempo. Lucas 9, verso 23 y 24. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida
por causa de mí, éste la salvará. El punto anterior, el versículo anterior, se lo cité del Evangelio de Mateo. Este se lo estoy citando del Evangelio de Lucas, ¿no? Entonces ya vimos que en Juan, en Mateo, en Lucas, el Señor Jesús es claro, ¿no? El Señor Jesús es claro. Lucas 14, verso 26 al 33. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos y ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene a él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, ¿estamos entendiendo el costo de ser cristiano? ¿Estamos entendiendo los requerimientos del Señor para todo aquel que quiera ser su discípulo? ¿Estamos realmente conscientes de que el día en que el Señor nos salvó y nos perdonó, nos compró con precio valioso, su sangre preciosa, entonces ya no nos pertenecemos a nosotros mismos? ¿Estamos conscientes de estos versículos que estamos leyendo, hermanos? ¿De verdad estamos y hemos renunciado a todo lo que poseemos? Entendiendo lo que acabo de explicar, ¿qué quiere decir renunciar? Renunciar quiere decir, o aborrecer quiere decir, coloca la prioridad principal en el lugar que debe tener. Y para el cristiano la prioridad más importante es Cristo y su reino. No quiere decir que te despojes de todo, que dejes todo, literalmente. Quiere decir que estés en la actitud y en la disposición de dejarlo todo si el Señor te lo pidiera. Consagración. Entrega, hermanos. Entrega. Ya no nos pertenecemos. El Señor es nuestro Señor y nuestro dueño, nuestro Rey. Ya no nos pertenecemos. Lucas 9, verso 26. Jesús advirtió, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Aunque tal vez no se requiera, debemos estar dispuestos a rendirlo todo para seguir a Cristo. Es lo que separa a los verdaderos discípulos de quienes falsamente profesan creer. Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia. Cuando te sigues amando a ti mismo. Cuando tu corazón está lejos del Señor. Cuando le das más prioridades a tus metas, a tus objetivos, y estas no están consagradas a Dios. La razón de estas no es glorificar a Dios o servirlo. Estás mal. Estás mal. Si tu carrera, si tu profesión, si tu trabajo no está consagrado al Señor, estás mal. No estás cumpliendo con esto. No has entendido las palabras del Señor. El que ama su vida en este mundo, la perderá. Y si de verdad quieres que la voluntad de Dios, por la cual te salvó, por la cual te buscó, por la cual te amó, por la cual te llamó, por la cual te está santificando, no has entendido que es para que bendigas a otros y seas de bendición a otros, si eso es lo que tú quieres, entonces el Señor Jesús está diciendo, como el grano de trigo que tiene que morir para producir otros granos de trigo, así tú,
Así nosotros tenemos que morir para dar vida a otros. Jesús, esto es importante que se los diga, Jesús no identifica la verdadera fe salvadora por la perfección, sino por su afecto. Él ve que hay en nuestro corazón. Él sabe que hay en nuestro corazón. Él sabe que todavía somos torpes. Él sabe que todavía nos equivocamos. Él sabe que todavía tropezamos. Él sabe que todavía caemos. Él sabe todo eso. Pero también sabe que hay en tu corazón, qué afectos para con Él hay en tu corazón. Él sabe si sufres cuando pecas. O sabe si te deleitas en el pecado que cometes. Él sabe todas esas cosas. Quienes vienen de verdad a Cristo lo aman por sobre todas las cosas, sobre todo pecado, sobre toda justificación propia, toda relación y toda voluntad propia. Eso es lo que hace el Señor cuando cambia nuestras vidas. Él cambia nuestros afectos. Cuando Él perdona a una persona y la salva, Él transforma las cosas dentro de nosotros. Si bien es cierto que la santificación viene en un proceso, también es cierto que en ese proceso se deben de ver avances. No puede ser que pasen 10 años y tu proceso de santificación esté en 0 o en el 1%. Conforme más tengamos comunión con Dios y con su palabra, Él nos santifica. Y Él nos va ayudando, pero Él sabe quiénes vienen de verdad a Cristo con un amor, o lo aman más bien, cuando Dios los salva como aman al Señor, por sobre todas las cosas. Él lo sabe. Entonces el significado es claro de todo lo que estamos hablando. El que ame su vida o tenga en mayor consideración la vida presente que la venidera, perderá la parte más importante de su vida, su alma. Ese es el mensaje claro. El que aborrezca su vida o se preocupe poco por ella en comparación con la vida venidera, conservará para gloria eterna la parte más importante de su vida, esto es, su alma. Ese es el mensaje claro. ¿Cómo estamos viviendo aquí, hermanos? ¿Cómo nos estamos comportando aquí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cómo estamos con nuestras prioridades? ¿Cómo nos hemos comportado en esta pandemia con esas prioridades? A lo mejor nos hemos aligerado en cosas. Hoy el Señor nos está hablando. Hoy el Señor nos está hablando de manera muy clara. Él está ya a punto de concluir su ministerio y está siendo muy claro y muy consistente en su mensaje. Si tú me quieres seguir, tú tienes que consagrarte también. Tú tienes que vivir una vida de sumisión como yo lo viví con mi Padre. Ese es el mensaje del Señor. Al pronunciar estas palabras, nuestro Señor también tenía en mente enseñar a todos los cristianos de todas las épocas que, al igual que Él, debemos hacernos a la idea de sacrificar mucho, morir a nuestra vida en este mundo con la esperanza de una cosecha de gloria en el mundo venidero. Debe buscar la vida por medio de la muerte. La vida eterna debe ser la gran meta a la que aspiramos todos los cristianos. Hermanos, grábatelo hoy. Por este mundo y por esta tierra y por esta vida somos extranjeros y somos peregrinos. Nuestra verdadera tierra, nuestro verdadero hogar, nuestra verdadera nacionalidad no es aquí. Es allá, en la tierra que el Señor ha preparado. Debemos buscar la vida por medio de la muerte. La vida eterna debe ser la gran meta a la que aspiremos. Y para alcanzarla debemos estar dispuestos a renunciar a todo lo demás. Debemos estar dispuestos a renunciar a todo lo demás. Por último, acompáñame al verso 26. Si alguno me sirve, sígame. Y de donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
Este último versículo, el verso 26, pareciera que se está pronunciando para información y beneficio de los griegos que deseaban ver a Jesús, así como para todos aquellos los que quisieran convertirse en discípulos suyos. Si alguien desea servir a Cristo y ser cristiano, debe aceptar seguir a su maestro. Yo sé que la mayoría de las personas en su estado de muerte espiritual ni desean servir a Cristo, ni desean ser cristianos. La mayoría de las personas no quieren eso. De eso estoy consciente. Todas las personas que están muertas en sus delitos y pecados, todas las personas que están en un endurecimiento de su alma, todas aquellas personas que están en una insensibilidad espiritual, ni quieren ser discípulos de Cristo, ni quieren ser cristianos. Estoy consciente. Y son los muchos, son los más en este mundo. Son los más, los que están en esta condición. Sin embargo, cuando la gracia de Dios despierta a una persona y viene a iluminar su estado de tinieblas espirituales, cuando la gracia de Dios despierta a una persona a las cosas espirituales, es importante que esta persona que está despertando por obra y gracia de Dios a las cosas espirituales, entienda esto: que el Señor quiere que sigamos sus pasos, que el Señor quiere que compartamos su suerte, que el Señor quiere que hagamos lo que Él hizo y participar de aquel legado de su Maestro en este mundo. Debemos tener claro eso. Debemos tener claro que si el Señor nos está despertando de nuestras tinieblas y nos pasa a su luz admirable, es porque Él quiere, Él tiene un plan para nosotros, sí, en la eternidad, pero mientras no lleguemos a esa eternidad y estemos en este mundo, Él quiere que seamos sal, Él quiere que seamos sal de la tierra, y Él quiere que seamos luz del mundo, y Él quiere que seamos de bendición para otros. Debemos tener claro eso. No es así tan superficial, tan insípido el asunto de que ya Dios me salva y entonces pues aquí me espero sin hacer nada hasta que Él venga por mí y me lleve al cielo. No es así. Él tiene un plan para nosotros en esta tierra. Él quiere que seamos sal de esta tierra. Él quiere que seamos luz del mundo. Él quiere que seamos de bendición, y Él tiene propósitos para nosotros mientras estemos en esta tierra. El Señor Jesús dijo: te pido por estos que están en el mundo. Están en el mundo, pero no son de Él. Guárdalos en tu nombre, Señor. Y mientras el Señor nos guarda en esta tierra, tenemos que trabajar en su reino, y tenemos que vivir para glorificarlo, para honrarlo y para servirlo. Entonces, hermanos, no esperemos cosas buenas aquí en este mundo, como coronas, reinos, riquezas, honores, éxito, fama, una posición elevada. Igual que nuestro Maestro, debemos contentarnos con una cruz. El que quiera de ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. No esperemos esas coronas, una vida de éxito, de renombre, de riquezas, de honores o de posición elevada. Contentémonos con ser discípulos del Señor, que eso es muchísimo más que eso. Entonces, en pocas palabras, tome su cruz y sígame. El Señor Jesús lo dijo ya en Mateo 16:24. Así como dice Pablo: herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Lo dijo allá en Romanos 8, verso 17, si quiere anotarlo. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, dijo el Señor. Fíjense, hermanos, cómo esta frase y esta porción de la Escritura termina con estas dos cosas que nos alientan, que nos estimulan. El primer punto que el Señor menciona para estimularnos es: donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Esto es lo que primero promete Cristo a los que le sigan: estarán con Cristo. Donde quiera que esté Él, en aquel paraíso
que será su glorioso reino. Él y sus siervos permanecerán ahí. Entonces, el primer aliciente que aquí menciona el Señor, el primer estímulo o el primer mensaje de estímulo que nos da, porque ya nos habló de que tenemos que renunciar, de que tenemos que morir si queremos glorificar, de que tenemos que renunciar si queremos servir, ser servidores, pero después en el verso 26 nos empieza a estimular, nos empieza a alentar con sus palabras. Y la primera frase de aliento es: donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Y esto, hermanos, es glorioso. Yo recuerdo que una vez, hace muchos años, de recién convertido, cuando todavía desconocía muchas cosas de doctrina y de la palabra de Dios, frecuentemente pasaban por donde yo vivía aquellas personas de los testigos de Jehová, usted lo sabe. Entonces tocaron a mis puertas, yo salí, y bueno, en aquel tema creo que se dieron cuenta de que, número uno, yo era cristiano, pero número dos, era nuevo cristiano, es decir, no tenía mucha doctrina. Y bueno, como usted sabe, muchos de ellos tienen mucha doctrina de la que les enseñan. Entonces ellos en ese momento me empezaron a hablar acerca de la nueva tierra, de la tierra restaurada. Ellos piensan que el paraíso será en este lugar terrenal, ¿no? Y además me decían que el infierno no existe como en sus doctrinas lo enseñan. Y bueno, él me decía: no, mira, no te preocupes, o sea, en el infierno no hay nadie porque ni existe, y el paraíso va a ser aquí en la tierra. Entonces yo le decía lo poco que entendía. Finalmente, para que no se extendiera esa charla como suele ser cuando no se llega a ningún punto con ellos, porque eso sí, si no te ganan, te empatan. Yo les dije: miren, finalmente, el lugar para mí no es importante. Yo no estoy buscando un lugar donde pasar la eternidad. Yo estoy buscando una persona con quien pasar la eternidad. De tal manera que no me interesa si el cielo va a ser aquí en la tierra o el cielo va a ser allá después de las nubes. Eso no me interesa. Lo que a mí me interesa es estar con aquel que dio su vida y su sangre por mí, con aquel que me amó hasta la muerte. Eso es lo que me interesa. Y eso para mí es lo importante. No me es importante si el paraíso será aquí o será allá o será acullá. Eso no me es importante. Lo que me es importante es estar con aquel que me amó. Y qué glorioso y qué hermoso y qué precioso es ver que el Señor Jesús dijo: donde yo esté, allí también estará mi servidor. Yo quiero estar con el Señor. Yo quiero ser un servidor del Señor, porque yo quiero estar con Él, porque es mi anhelo, porque es mi deseo, porque es lo que anhela mi alma. Quiero estar con Él. Y estarán con Cristo donde quiera que Él esté, en el paraíso y en su glorioso reino. Él y su siervo permanecerán juntos. Y de verdad, hermanos, amados, amada persona que me escuchas, es reconfortante pensar que, independientemente de lo poco que sepamos acerca de la vida venidera y del estado posterior de la muerte, si sabemos que estaremos con Cristo, eso es muchísimo mejor. Eso es muchísimo mejor. Y la segunda frase que el Señor menciona como aliciente, como estímulo para animarnos: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y esta es la segunda cosa que promete Jesús a sus discípulos: el Padre honrará inimaginablemente a los que aman a Cristo. ¿Cómo va a ser? Bueno, si usted le pregunta a aquellos profetas de la prosperidad, seguramente le va a decir: te va a dar mucho dinero, porque eso es lo que hay en el corazón de ellos. Pero evidentemente no está hablando de eso o solamente de eso. El Padre honrará inimaginablemente. A lo mejor no lo podemos imaginar de qué manera nos va a honrar el Señor. Pero así va a ser a los que aman a Cristo. Está escrito en la palabra de Dios: Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Quizá aquí en esta tierra vamos a carecer del honor de los hombres en este mundo. Quizás haya quien hable mal de ti. Quizás haya quien te desprecie o te menosprecie. Quizá haya quien se burle de ti. Pero el honor del Padre compensará todo lo demás. El honor que el Señor dé compensará todo lo demás. Y entonces es imposible pasar por alto este versículo, donde la intención de nuestro Señor
de disuadir a sus seguidores judíos de tener expectativas carnales, terrenales. Y sin embargo, al mismo tiempo, animarles, mostrándoles lo que podemos esperar confiados. El Señor Jesús nos dijo: no pongas tus tesoros, ni hagas tesoros en esta tierra. Aquí los ladrones lo hurtan, y cada vez más frecuente, por cierto. Pero allá estarán seguros. No hagas tesoros en esta tierra, sino allá donde está el Señor. Definitivamente las palabras mi Padre le honrará también se pueden aplicar en esta vida en cierto sentido, porque allá el profeta Samuel dijo: yo honraré a los que me honran. Aplicar el honor que se dará en el otro mundo concuerda mucho con este contexto. La idea más clara que se puede tener del cielo es la que se expone en este pasaje. Es estar con Cristo. No hay lugar mejor. Y ser honrados por Dios. Este es el mejor escenario que se puede exponer del cielo. En la presencia de Cristo, honrados por Dios. Amados, qué palabras del Señor. Qué mensaje de nuestro Salvador. Qué mensaje. En el antesala ya de su sacrificio, de su crucifixión, Él habla y da este mensaje de consagración y de entrega, hablando principalmente a sus seguidores, hablando principalmente a sus discípulos y definitivamente a todos los que escuchaban ahí que todavía no eran sus discípulos. El costo de ser cristiano, el costo de seguirle, si no aborrecemos nuestra vida en este mundo, si no renunciamos a nuestra vida en este mundo, no podemos ser sus seguidores. El que ame su vida en este mundo la perderá. Así como el Señor, como un grano de trigo que tuvo que morir para dar fruto, así el Señor dio su vida para dar y bendecir muchas almas inmortales con su perdón y con la salvación. Pero además nos llama, ya que estamos en esa salvación, nos llama a una consagración. Consagración, hermanos, apartados para el Señor. La Biblia da ese término cuando dice que somos santos para Dios, lo cual quiere decir apartados para Él, apartados con un propósito. Hermanos, ya no somos nuestros, ya nuestra vida no es nuestra, ya no nos pertenecemos. Si es que hemos sido comprados por Dios, nos fuimos comprados por precio y ahora le pertenecemos a Él para servirle a Él, para honrarle a Él. Y los que le sirven estarán donde Él está, y su Padre les honrará. Bendito Dios por su palabra. Bendito Dios por todo esto. Y bendito Dios porque en esta consagración, hermanos, que Él nos pide y nos demanda, no estamos solos. Él está con nosotros para ayudarnos. Él está con nosotros para ayudarnos. Padre, te damos gracias. Padre, primeramente gracias por Cristo. Gracias por esa semilla de trigo que dio su vida y murió para dar vida a otros. Y definitivamente llevó mucho fruto. Señor, gracias por Cristo y gracias por todo el fruto que a través de Cristo has levantado, Señor. Gracias por todos aquellos a quienes les has dado la bendición y la gracia para creer. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por tu salvación. Gracias, Señor, por la obra que has hecho. Gracias por Cristo, Señor. Gracias por lo que nos has dado. Gracias por tu perdón. Gracias por la salvación. Gracias por las promesas que nos alientan, Señor. Gracias por recordarnos y decirnos que todos tus servidores, todos tus siervos estarán contigo donde tú estás. Gracias por recordarnos y por enseñarnos que tu Padre honrará a todos aquellos que te han honrado. Gracias, Señor, porque esto alienta nuestro corazón en un mundo tan perverso, en un mundo tan contrario, en un mundo donde está el tentador, Señor, en un mundo tan difícil, en un mundo tan perverso, en un mundo donde vemos que cada día está más decadente, Señor. Gracias por recordarnos que donde tú estás, un día estarán tus siervos y tus servidores.
ayúdanos a continuar en este camino. Ayúdanos a caminar este camino con fe, con fuerza, y cuando ésta nos falte, Señor, tú ayúdanos. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el consolador que nos has dado. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias por todos mis hermanos y todas mis hermanas, que son frutos, Señor, que has levantado para tu gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que tengan muy buena tarde. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga con esta palabra. Que nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Que nos ayude a ser una iglesia consagrada, hermanos. Con miembros consagrados. Verdaderamente entregados. Verdaderos servidores del Señor. Porque es la única garantía que tenemos de que donde está el Señor un día estaremos. Y lo que hemos hecho juntos en esta tierra, nos podremos alegrar juntos allá en el cielo. Yo deseo de todo mi corazón que todos los que hemos caminado este camino juntos, hermanos, podamos vernos allá. Que Dios les bendiga, que tengan muy buena tarde, que descansen y recuerden, por favor, manténganse atentos. En noviembre estamos próximos a pasarles ya fecha. Pretendemos ya reiniciar nuestras reuniones presenciales con cupo limitado, tendrá que ser así, y con todas las condiciones de seguridad y todo ello. Que Dios les bendiga, que tengan muy buena tarde. Hasta pronto.